Buenos días. Hoy veremos cómo es que Dios obra su voluntad en este universo y en nuestras vidas mismas. Pero quiero que veamos algunos versículos previos porque realmente es un tema bastante complejo, a un punto bastante complejo. Tratar de entender cómo obra Dios, pues recordemos que la mente de Dios está mucho por encima, muy por encima de nuestro propio pensamiento, de nuestro propio entendimiento, que nosotros mismos no podemos entender totalmente a Dios, ¿no? Por tanto, vamos a ver qué es lo que las escrituras nos va mostrando para poder entender cómo obra Dios su voluntad en este universo y en nuestras vidas. En Hebreos 1.3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Cristo, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Dice que Dios sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Sustenta todas las cosas. Colosenses 1.17 dice, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, toda su creación, todo lo que Dios ha creado, en Él subsisten, en Él se mantienen. Por ejemplo, el agua. El agua sigue siendo agua. ¿Por qué? Porque Dios lo mantiene, Dios lo sustenta, Dios lo sostiene así. El agua puede pasar de estado a estado sólido, líquido o gaseoso porque Dios mantiene sus propiedades, Dios sostiene, dice que eh, todas las cosas en Él subsisten, en Él se mantienen así. Entonces, los cielos son los cielos, la tierra es la tierra, porque Dios lo sostiene así, lo mantiene así. Cada una de las propiedades de aún de las cosas que no vemos se mantienen porque Dios lo sostiene. El papel se quema y se convierte en carbón porque Dios lo sostiene así. Ok, eso es lo que nos está diciendo estos primeros versículos. Entonces Dios va actuando en la naturaleza como lo primero es manteniendo las cosas como Él las ha creado, con las propiedades que Él las ha creado. Ok, Salmo 135, verso 6. Salmo 135, verso 6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Nos empieza a hablar acerca de la naturaleza, en los cielos, en la tierra, en los mares. Dios hace lo que Él quiere. En el libro de Job, capítulo 37, versos 6 al 13, dice lo siguiente. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra. O sea, Dios le dice, la nieve desciende a la tierra. También a las lloviznas y a los aguaceros torrenciales. Desciende a la tierra. Así hace retirar a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él mande. Entonces, dice que Dios hace lo que quiere en los cielos, en la tierra y en el mar, nos decía el Salmo. Y Job nos dice que Dios ordena las lluvias, el granizo, la nieve, aun cuando se despejan las nubes, el sol, el día despejado, el día lluvioso, Dios lo hace porque Él quiere. Entonces, si Dios, al crear este universo, y especialmente nuestro planeta, hizo que haya determinadas estaciones y con esas estaciones nosotros vivimos, hay un verano, hay un invierno, hay un verano donde hay sol, hay un invierno donde hay frío y lluvias. ¿Quién determina todo eso? ¿Quién mantiene todo eso? Dios. ¿Quién hace llover? Dios. ¿Quién hace que salga el sol? Dios. Entonces no solo sostiene
todo lo que Él ha creado no solo lo mantiene, sino también Él hace que ocurran cosas en la naturaleza. La lluvia, el sol, el día, la mañana, la luz, todo lo que ocurre en la naturaleza, Dios es el que está detrás de todo ello. Salmo 104, verso 27. Salmo 104, verso 27. Miren. Dice, refiriéndose a los animales, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abren tu mano, se sacian de bien, esconden tu rostro, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Entonces, Dios está hablando aquí de los animales que les sustenta, Él les sostiene, Él les da de comer. Y cuando Dios quiere también les quita el aliento y mueren los animales. Entonces, Dios no solo está manteniendo el universo, Dios no solo está interviniendo en todas las cosas que ocurren en los seres inanimados, sino también en los animados, en los animales mismos. Él da vida, Él lo sostiene conforme a lo que Él quiere. Recordemos inclusive en Mateo 10, 29, cuando el Señor hablaba acerca de los pajarillos, ¿se acuerdan? Decía que con todo, ni uno de ellos, ni uno de los pajarillos cae a tierra sin vuestro Padre, sin el conocimiento de nuestro Padre. O sea, ninguno de los pajarillos, ninguno de los animales muere sin el conocimiento de Dios. Entonces, Dios mismo está detrás aún de la vida animal. Entonces, miren, sostiene el universo, las propiedades de la materia tal y como están, tal y como son. Interviene en las cosas inanimadas, en la naturaleza, en el clima, en todo ello. Interviene Dios en la vida de los animales. Ahora, en la vida de nosotros los hombres, ¿no? ¿Cuánto interviene el Señor, ¿no? En nuestras cosas más pequeñas. Dice en el mismo Mateo 10:30, dice, pues aún vuestros cabellos están contados, aún Dios conoce nuestros cabellos, aún en las cosas más triviales. ¿Quién se pone a contar cabellos? Nadie, ¿no es cierto? Pero conoce, Dios conoce todo ello. Y en el Proverbios 16, verso 33, Proverbio 16, verso 33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dice, nosotros los hombres a veces echamos la suerte, ¿no? A ver, ¿qué nosotros escogemos? Y agarramos un dado y echamos suertes. Pero dice que quien tiene la decisión final de eso es el Señor. Para nosotros es suerte, para nosotros es el albur, las probabilidades, ¿no? Pero es Dios el que decide finalmente lo que pasa. O sea, aún en las cosas mínimas, Dios está interviniendo en la vida de sus criaturas. En las cosas mínimas, el conteo de cabellos, en lo que nosotros le llamamos suerte. Aún Dios está interviniendo ahí. Proverbios 16, 9, más atrás dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa el camino. Nosotros como hombres pensamos qué camino, qué decisiones vamos a tomar. Pero finalmente dice que Jehová endereza nuestros pasos. Es Dios el que finalmente hace que nosotros demos esos pasos. Por eso es que en Filipenses 4:19 Pablo nos dice que el Señor suplirá, dice, nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Él va a suplir nuestras necesidades. Entonces, Dios interviene en la vida del hombre, como en las cosas que a nosotros nos parecen muy triviales, que a nosotros nos parecen insignificantes, pero Dios está interviniendo ahí. Pero Dios también está interviniendo ¿en dónde? En nuestras necesidades, en las decisiones que vamos a tomar. Dice en el proverbio que el hombre va a dar sus pasos, pero Dios endereza esos nuestros pasos. Entonces, miren,
Esto solo es algunos de los versículos en donde vemos cómo Dios va interviniendo desde las cosas inanimadas, después las cosas como el clima, los animales y aún la misma vida del hombre y aún en aspectos triviales o aún en sus grandes necesidades. Dios está interviniendo y es asombroso ver cómo la Biblia afirma que Dios hace que ocurran todas estas cosas en nuestras vidas. Por tanto, cuando entendemos esto, vemos que Dios interviene en todos los aspectos de nuestras vidas, en cosas tan importantes como el latido de nuestro corazón, la respiración por nuestros pulmones, pues Dios lo mantiene así, Dios mantiene que ese ritmo, Dios mantiene que siga latiendo ese corazón, porque Él dice que sustenta todo ello. Y aún en cosas tan triviales como las cosas que vamos a comer, Dios permite que esos productos lleguen a nuestra mesa porque intervino en la siembra, intervino en la cosecha, intervino en la distribución, aún intervino en las fuerzas que nos dio para nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Aún cuando nosotros veamos todo esto como algo natural, como que es algo producto de lo que tiene que pasar, la Biblia nos dice que Dios interviene en todo lo que vemos. Aún para nosotros puede ser natural. Es natural si siembran tomates, que vengan los tomates y yo los compro. Pero aún Dios interviene en todo el proceso, aún en las lluvias, en la siembra. Dios interviene en todo. Por eso es que Pablo puede decir que mi Dios les suplirá, les proveerá para sus necesidades. Porque Dios actúa en nuestras vidas a través de todas las cosas que ocurren en la naturaleza. A través de todas las cosas que ocurren naturalmente, Dios interviene en nuestras vidas. Y eso se llama providencia. La providencia de Dios. ¿Habías escuchado este término? Seguramente sí. ¿No es cierto? La providencia se define como la acción continua de Dios, por medio de la cual hace que todos los eventos de este universo cumplan con el diseño original de Dios y con el propósito de Dios. Esto nos hace ver entonces que aún nuestras acciones están bajo el cuidado providencial de Dios, porque como dice en Hechos 17, 18, dice, porque en Él vivimos, somos y nos movemos, ¿no? En Él es el que vivimos, en Él somos lo que somos y en Él nos movemos. Aún los pasos que damos cada día, el Señor lo dirige. Jeremías 10:23 dice, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Esto decía Jeremías, inspirado por el Señor. Dice, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que al caminante no le es dado dirigir sus propios pasos. Entonces, ¿quién los dirige? El Señor mismo. Dios mismo es el que dirige los pasos del hombre. Aún el éxito o el fracaso en nuestras vidas depende de Dios. Dice el Salmo 75, verso 6. Salmo 75, versos 6 y 7 dice, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Dice, el éxito enaltece, humilla, fracaso, depende de Dios. O sea, tus éxitos, tus fracasos aún dependen de Dios mismo. Wow. Nuestros talentos, los talentos que el Señor nos dio, pues dependen de Dios mismo. 1 Corintios 4:7 decía Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Todo, aún los talentos que tenemos,
vienen de Dios mismo. Y David sabía este principio. Seguramente como gran guerrero, David ensayó mucho en el uso del arco y las flechas. Y él entrenaba seguramente para las guerras. Sin embargo, él oraba y en el Salmo 18:34 él decía: adiestra, Señor, mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce, ¿no? David decía, él se adiestraba, él practicaba esto, pero sin embargo le pedía a Dios: Señor, adiestra mis manos para la batalla y da fuerzas a mis brazos para poder tensar el arco de bronce, porque él sabía que aún sus habilidades dependían de Dios mismo. Wow, es increíble cómo poder descubrir en la Biblia cómo es que Dios obra en nuestras vidas. Dios providencialmente actúa en todos los aspectos de nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestros pasos, en nuestros movimientos, en nuestras capacidades, aún en las cosas o en las circunstancias que se producen a nuestro alrededor. Dios está interviniendo. Tal vez nuestros ojos no lo vean y consideremos que cada cosa que ocurre es consecuencia de algo natural, ¿no? Entonces puedo decir yo, bueno, si me levanto hoy, ha amanecido con un buen sol y por eso estoy yo alegre este día, ¿no? Y todo eso lo considero como algo natural. Sin embargo, desde el hecho que despertaste, desde el hecho que puedes pensar, del hecho que pueda haber un sol sobre el lugar donde estás, todo eso providencialmente Dios está obrando. Y dice, ¿para qué? Para sostener las cosas tal como Él quiere que ocurran y para sus propósitos que Él tiene para este mundo. Por tanto, como nosotros no estamos fuera de ese universo, por tanto, lo que nos ocurre diariamente es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Detrás de todo lo que nos ocurre, aún las cosas más insignificantes, aún las cosas tan que nosotros podíamos decir que es producto de la probabilidad, producto del azar, Dios está interviniendo en cada una de ellas. ¡Wow! Saber que nuestro Dios está obrando providencialmente en cada aspecto de nuestras vidas nos llena de asombro, pero también nos lleva a adorarle a nuestro Dios y a poder orar a Él y pedirle entonces que Él, como David de repente, adiestra nuestras manos en las cosas que hacemos. Poderle pedir a Él los alimentos y darle gracias por los alimentos, porque Él es el que ha provisto finalmente todo esto. Mis hermanos, el cuidado providencial de Dios en nuestras vidas es tan precioso y es tan hermoso que cuando entendemos cómo es que Dios está aún sosteniendo las cosas, la naturaleza misma para que ocurran determinadas cosas, podemos entender versículos como el de Romanos 8 cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Continuamos en el próximo, en el próximo, la próxima clase acerca de cómo es que Dios actúa en nuestro universo, porque esto no es todo. Vamos a la segunda parte, pero quiero que meditemos esta semana en el actuar providencial de Dios en nuestras vidas, en cómo providencialmente Dios está obrando día a día en nuestras vidas. Y por supuesto, llegar en oración al Señor y darle gracias porque providencialmente está actuando en nuestras vidas. No es que Él nos creó, nos dijo que somos sus hijos y nos soltó a hacer las cosas que querramos. No, Dios está cuidando providencialmente cada acto, cada aspecto en nuestra vida. El Padre que nos ama está cuidando cada detalle de nuestras vidas día a día. Hasta la próxima.